Entonces, tenemos a continuación el siguiente ejercicio que nos dice, calcula la medida de los ángulos cuyos lados, calcula la medida de los ángulos de un triángulo cuyos lados miden 14, 16 y 20 metros respectivamente. ¿Sale? Entonces, de entrada nos están diciendo que tenemos un triángulo que mide 14, 16 y 20 metros respectivamente. Entonces, vamos a dibujar ese triángulo para empezar. Vamos a hacer un dibujo de cómo pudiera ser nuestro triángulo. Entonces, ahí, no salió este. Con esta, vamos a ver si sale. Chueco. Entonces, ahí está. Ahora, tenemos nuestro triángulo y nos están pidiendo las medidas internas, ¿sale? Nos están diciendo también que uno de estos lados, vamos a decir que cualquiera de ellos, este mide 16, este mide 14 y este mide 20 metros. Entonces, ya que tenemos estos datos, nos están diciendo que calculemos sus ángulos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para hacerlo, recuerden que pues, estamos viendo ahorita lo que son las leyes de cosenos y de senos y cosenos, y recuerden cuándo podemos aplicar cualquiera de estas dos leyes. La ley de senos, pues aplica en ciertas condiciones, la ley de cosenos en otras condiciones. Y si se acuerdan, habíamos dicho que las leyes de los cosenos aplicaban cuando tenemos triángulos que no son rectángulos. En este caso, pues no tenemos como tal un triángulo rectángulo, y que se puede utilizar cuando conocemos los tres lados de nuestro triángulo. En este caso, cumplimos con esa condición. Conocemos un lado, conocemos otro lado y conocemos el otro lado, ¿sale? La otra condición o la otra forma en la que podemos utilizar la ley del coseno es si tuviéramos lado, ángulo, lado, ¿sale? Pero en este caso tenemos la primera condición, que es esta de acá, ¿sale? De lado, lado, lado. Entonces, ya que tenemos esto, ya que identificamos que podemos utilizar efectivamente nuestra ley de coseno, lo que tenemos que hacer es primero nombrar cada uno de los lados de nuestro triángulo. Entonces, acuérdense que lo podemos hacer de manera aleatoria, ¿sale? Vamos a decir, por ejemplo, que en este caso tenemos nuestro ángulo A, tenemos nuestro ángulo B y tenemos nuestro ángulo C, ¿sale? Y que acuérdense que contrario a cada uno de estos ángulos, debemos de tener lo que es su lado correspondiente. En este caso, el ángulo correspondiente siempre va a ser el lado que está contrario directamente al ángulo. Por ejemplo, en el caso de nuestro ángulo A, nuestro lado va a ser entonces el que tenga esta de acá, que es 16. El lado C va a ser el que está contrario al ángulo, que en este caso va a ser este de acá, y nuestro lado B va a ser el que esté contrario al ángulo B, que es este de acá, ¿sale? Entonces ya con eso tenemos nuestros ángulos marcados o identificados, mejor dicho, y tenemos identificados también cada uno de los lados de nuestro triángulo. Ahora, acuérdense que la fórmula del coseno, pues hacemos uso de una fórmula que es muy similar a la de Pitágoras. Esa fórmula, pues la vamos a determinar, ¿sale? Nosotros podemos calcular primero el ángulo A, el B o el C que nosotros querramos. Va a dar casi que lo mismo en este caso. Entonces, vamos con la primera fórmula, que es la de el lado A. Entonces, nuestro ángulo A es A cuadrada, es igual a el cuadrado de los dos otros lados. Entonces sería A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Esto menos dos veces B y C, es decir, dos veces esos lados. Y que va a multiplicar al coseno de la letra A. ¿Sale? Entonces ya con esto, con esta formulita que nosotros ya tenemos aquí, ya podemos trabajar. Claro, acuérdense que podemos trabajar en realidad con cualquier fórmula. Lo que tenemos que hacer es adaptarle y reconocer los lados y los datos que nos está entregando el problema. Entonces, a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos dos veces b por c por el coseno de a. Entonces, lo que tenemos que hacer prácticamente en este caso es un despeje, ¿sale? Podemos resolverlo por dos formas. Podemos ir resolviendo cada una de estas partes y al final hacer el despeje, o podemos hacer el despeje desde el inicio, ¿sale? Como ustedes se sientan más cómodos, ya sea que lo hagan por un camino o por el otro, no hay ningún problema, al final tenemos que llegar al mismo resultado, ¿sale? Entonces, en este caso, vamos a trabajar primero haciendo el despeje.
Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a identificar qué es lo más fácil de mover. Si se fijan, tenemos B y tenemos C que están sumando y que están restando a 2 veces B y C. Pero este 2B y C está multiplicando al coseno de A. Entonces, lo primero que podemos mover, o lo más sencillo que podemos mover para hacer el despeje, va a ser B y va a ser C. ¿Sale? Entonces, estos que están sumando, vamos a pasarlos del otro lado restando para que nos quede de la siguiente manera. A cuadrada, en este caso nuestra B que está sumando va a pasar restando menos B cuadrada. Luego la C cuadrada que también estaba sumando va a pasar restando. ¿Sale? Esto es igual a menos 2BC por el coseno de A. ¿Sale? Si queremos podemos reordenar nuestra fórmula para que nos sea más cómodo. Y bueno, lo que seguiría ahora es pasar precisamente esto que está multiplicando, que es en este caso el menos 2BC, lo pasaríamos del otro lado dividiendo. Entonces, vamos a ordenar nuestra fórmula para que nos quede de la siguiente manera. El coseno de A, nuestro coseno de A, es igual a A cuadrada menos B cuadrada menos C cuadrada. Y recuerden, esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, lo vamos a escribir del otro lado como una división, ¿sale? Y lo vamos a pasar todo el conjunto, porque todo esto es un conjunto, ¿sale? Entonces vamos a escribir acá menos 2BC, ¿sale? Hasta aquí, ¿dudas, comentarios, aclaraciones? ¿Algo que no haya quedado claro? Paulina, ¿no? Vale. Entonces, ya que tenemos esto, ahora sí ya podemos ir sustituyendo en nuestra fórmula, ¿sale? Entonces vamos a escribir ahorita coseno de A, vamos a escribirlo con azul para que quede distinguido. Coseno de A es igual a 2 veces, o bueno, A cuadrada, que en este caso nuestra A cuadrada vale 16, entonces vamos a escribir aquí 16 al cuadrado, menos B cuadrada, que en este caso vale 14, menos C cuadrada, que vale 20 al cuadrado. Entonces todo esto lo vamos a poner aquí cuadrado, sobre 2 veces, bueno, menos 2 veces, B por C, que en este caso B por C sería 14 por 20, ¿sale? Entonces vamos a resolver esta parte. Nuestro coseno de A va a ser igual a 16 al cuadrado, que 16 al cuadrado es igual a 256, menos 14 al cuadrado, que 14 al cuadrado vale 196, menos 20 al cuadrado, que 20 al cuadrado vale 400, ¿sale? Todo esto sobre menos 2 por 14 por 20. Entonces ponemos aquí menos 2 por 14 por 20. Y nos va a dar menos 560. Nuestro coseno de A es igual a 256 menos 196 menos 400. Nos va a dar 340, negativo, ¿sale? Sobre 560. Esto nos va a dar 340 entre 560, negativo, nos va a dar igual a 0.60. ¿Sale? Este 0.60 sigue siendo todavía coseno de A. Acuérdense que lo que tenemos que hacer aquí es calcular el ángulo. Entonces, ya que tenemos este punto 60, acuérdense que hay que sacar la inversa. Sería el coseno inverso. Entonces escribimos segunda función del coseno para que nos aparezca coseno a la menos 1 y escribimos 60. Entonces, el valor de A en este caso nos va a dar 53.13.
Este sería el valor de nuestro primer ángulo, que es el que ya calculamos, es el que acabamos de calcular, ¿sale? Y nos están pidiendo el valor de los otros ángulos. Entonces, ¿qué podemos hacer para calcular el valor de esos otros ángulos que nos está pidiendo el problema? Para calcular los otros, podemos seguir haciendo uso de estas fórmulas, ¿sale? Podemos seguir haciendo uso de la parte del coseno. Entonces, hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna duda o algo no haya quedado claro. ¿Algo que quieran aclarar? ¿No? Dale. ¿No? ¿Todo bien? Vale. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a trasladar precisamente este mismo triangulito y vamos a calcular ahora otro de sus ángulos. Vamos a calcular el ángulo B. ¿Sale? Entonces voy a copiar únicamente el triangulito y lo voy a escribir en otra página. ¿Sale? Entonces vamos a copiar esto. Y le vamos a dar copiar. Y ahora cambiamos de página. Y lo vamos a pegar aquí. Entonces, ahí tenemos otra vez nuestro triangulito. Vamos a calcular ahora el lado B, que es el de la esquina que tenemos aquí. Vamos a calcular ahora este. Y vamos a reescribir la fórmula de estos cosenos. Entonces, acuérdense, ya habíamos dicho que calculamos A y que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Entonces, en este caso, vamos a calcular nuestro lado B. Sería B cuadrada es igual a cuadrada más C cuadrada menos 2 veces AC por el coseno del ángulo que estamos buscando, que en este caso sería B. ¿Sale? Esa sería la siguiente fórmula de cosenos con la que trabajaríamos. ¿Qué tenemos que hacer con esta fórmula de cosenos con la que vamos a trabajar ahora? Vamos a tener que hacer otro despeje. Y en este caso vamos a despejar el coseno de B. ¿Sale? Entonces vamos a irnos un poquito más rápido porque ya averiguamos cómo se resuelve. Y tenemos aquí de entrada estos dos que están sumando, vamos a pasarlos restando. Entonces, nuestra B cuadrada se queda así, no le hacemos ninguna modificación. Y nuestra A cuadrada y nuestra C cuadrada que estaban sumando van a pasar restando. Menos A cuadrada menos C cuadrada. Esto es igual a menos 2 veces AC por el coseno de B. ¿Sale? Y queremos que el coseno de B nos quede solito, entonces voy a reescribir la fórmula acá abajo. Sería coseno de B es igual a B cuadrada menos A cuadrada menos C cuadrada. En este caso, como ya habíamos dicho, el 2AC está multiplicando, por lo tanto va a pasar dividiendo. Entonces lo escribimos aquí, sobre menos 2AC. ¿Sale? Y con esta fórmula que ya tenemos aquí despejada, vamos a poder calcular ahora el coseno de B o el ángulo B. ¿Sale? Y ya teniendo ese ángulo vamos a tener dos de los tres que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, ya que despejamos, vamos a sustituir ahora sí en nuestra fórmula. Vamos a escribirlo con verde. Entonces, el coseno de B es igual a B cuadrada, que en este caso nuestra B vale 14, entonces voy a escribir aquí 14, que va al cuadrado, menos A cuadrada, que A cuadrada vale 16 al cuadrado, menos C, que vale 20. Entonces vamos a poner aquí 20 al cuadrado, ¿sale? Luego, todo esto va dividido menos 2 veces el valor de A, que A quedamos que valía 16, por el valor de C, que en este caso C vale 20. Entonces tenemos eso, nuestro coseno de B va a ser igual a 14 al cuadrado. Vamos a escribir aquí 14 al cuadrado, vale 196, menos 16 al cuadrado, 16 al cuadrado que vale 256, menos 20 al cuadrado. Entonces 20 al cuadrado que vale 400. Aquí, en este tipo de ejercicios, tengan mucho cuidado con los signos, ¿sale? Lo que estamos elevando al cuadrado es únicamente el 16, ¿sale? Pero se sigue respetando el signo que está acá, ¿sale? Entonces, aunque 20 al cuadrado nos da positivo, se tiene que respetar el signo que está aquí afuera, ¿sale? Porque el signo es independiente de la operación. En este caso, por ejemplo, si nuestro 16 fuera menos 16,
entonces sí, se tendría que hacer otro tipo de operación, porque menos 16 nos daría aquí 256, pero al tener un signo negativo nos seguiría quedando negativo, ¿sale? Entonces, para que tengan cuidado con los signos. Y luego, en la parte de abajo vamos a tener 2 por 16 por 20, nos va a dar 640, ¿sale? Y este también va en negativo. Entonces, nuestro coseno de B es igual a 196 menos 256 menos 400, y aquí nos va a dar menos 460. Todo esto sobre 640. Entonces dividimos 460 entre 640 y nos va a dar 0.71, ¿sale? A esto que nosotros tenemos aquí, a este 0.71, igual le sacamos su coseno inverso, que es coseno a la menos 1, y este es de 0.71, y nos va a dar un resultado de 44.7. Este 44.7 es precisamente el valor del ángulo B. Entonces, aquí le ponemos 44.7, ¿sale? Y ya tenemos ahí dos ángulos, que era lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Entonces, tenemos uno que vale 44.7 y el otro ángulo, habíamos dicho, que valía 53.13. Entonces, 44.7 más 53.13 nos da un total de 97.89. Entonces voy a poner aquí, lo voy a poner en rojo, más 44.7 nos da 97.8. ¿Sale? Y recuerden que todos los ángulos internos de un triángulo deben de medir 180. Entonces nosotros ya tenemos 97.8. Por lo tanto, el ángulo C, vamos a hacer aquí la diferencia, el ángulo C mide 82 grados. Entonces A vale 53, este de aquí es B, y por lo tanto C vale 82 grados. ¿Sale? Y con eso ya calculamos los tres ángulos que nos estaba pidiendo el problema. ¿Sale? ¿Dudas con este ejercicio? Karen, ¿dudas? ¿No? Melissa, ¿dudas? ¿No? Ok, entonces básicamente con eso ya resolvimos el otro tipo de ejercicios que pudiéramos llegar a tener. Y pues nada, ¿sale? Nada más mucho cuidado con el despeje y mucho cuidado principalmente con los signos que marca cada una de las fórmulas. ¿Sale? Alondra, ¿dudas? Marcos, ¿dudas? ¿No? Perfecto. Vale. Entonces vamos a resolver otro ejercicio ya aplicado como tal y vamos a determinar qué tipo de fórmula se necesita, si es la de seno o si es la de cosenos. ¿Sale? Entonces, voy a cambiarle de página. Y el siguiente ejercicio que tenemos es este de aquí. Nos está diciendo, un avión vuela de la ciudad A a la ciudad B, ubicadas a 350 kilómetros de distancia. Después cambia su dirección en 60 grados y se dirige a la ciudad C. La distancia entre B y C es de 550. ¿Cuál será la distancia que hay entre A y C? Entonces vamos a comenzar por dibujar precisamente la ubicación de estas ciudades. Nos está diciendo prácticamente que es un triángulo, ¿sí? Vamos a dar por hecho que es un triángulo. Entonces, vamos a dibujarlo de esta manera. Ahí está. Y nos dice que tenemos un avión que vuela de A a B. ¿Sale? Y que entre estas dos ciudades hay una distancia de 350 kilómetros. Luego nos dice que cambia su dirección en 60 grados y se dirige a la ciudad C. Entonces, este triángulo está medio chueco, pero vamos a dejarlo así. Y nos dice que va de B a C. C está acá abajo. Y nos dice que la distancia que hay entre B y C es de 550. Entonces, aquí hay 550 kilómetros. ¿Sale? Y para poder hacer ese viaje, cambió su dirección en 60 grados. Entonces, aquí teníamos 60 grados. ¿Cuál es la distancia que hay entre A
y C. Entonces nos están preguntando cuál es la distancia que hay de aquí a aquí. ¿Sale? Ahora, ¿qué datos tenemos? Si se fijan, tenemos varios, bueno, tenemos 3 datos prácticamente. Tenemos una distancia, tenemos otra distancia y tenemos un ángulo. ¿Sale? Y habíamos quedado que para poder aplicar las leyes de los cosenos teníamos que cumplir una u otra condición. La primera condición era que fuera lado, 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 o que conociéramos lado, ángulo, lado. Y en este caso conocemos lado, ángulo, lado, ¿sale? Y nos están pidiendo prácticamente la distancia que hay entre A y C. Entonces nos están pidiendo esto de acá. Ahora, ya que tenemos eso, ya vimos que sí podemos aplicar la ley de cosenos. Entonces vamos a determinar precisamente cuáles son los lados que tenemos. Tenemos ángulo A, ángulo B y ángulo C. El ángulo A, su lado va a ser este de acá, lado A. De B, su lado va a ser este de acá. Y su lado de C va a ser este de acá. ¿Sale? Entonces prácticamente tenemos que calcular la distancia de A a C que corresponde al lado B. Entonces vamos a utilizar nuestra fórmula de B. Y acuérdense que para la fórmula de B es la siguiente. Tenemos B cuadrada es igual a cuadrada más C cuadrada menos 2 veces AC por el coseno de B. ¿Sale? Que precisamente el coseno de B es este de acá que tenemos. ¿Sale? Marcado. Ya que tenemos eso, todo lo que nos queda es sustituir en nuestra fórmula. Entonces, B cuadrada va a ser igual a cuadrada, que en este caso va a ser 550 al cuadrado, más el valor de C, que son 350 al cuadrado, menos 2 veces el valor de A y de C. Entonces, nuestro valor de A vale 550 por el valor de C, que vale 350 por el coseno de 60. Ahí está, quedó un poquito apretado, pero ahí cupo. Entonces, B cuadrada va a ser igual a 550, lo ponemos aquí, 550 al cuadrado, nos va a dar 302.500, entonces 302.500 más 350 al cuadrado, 350 al cuadrado, nos da 122.500, 122.500 menos 2 por 550 por 350. Entonces vamos a poner aquí 550 por 350 por 2. Esto nos va a dar 385.000. 385.000, 1, 2, 3. Y esto va a estar multiplicando todavía el coseno de 60. ¿Sale? Bajamos un poquito. B cuadrada va a ser igual a 302.000 más 122.500. Entonces lo ponemos aquí. 302.500 más 122.500 nos va a dar 425.000. 425.000. ¿Sale? Menos 385.000 por el coseno de 60. Entonces vamos a multiplicar 385 por el coseno de 60. Esto nos va a dar un resultado de 192.500. Entonces B cuadrada es igual a 425.000 menos 192.500. 425.000 menos 192.500 y nos va a dar 232.500. ¿Sale? Ya que tenemos este dato, todo lo que nos queda o lo que nos resta es sacar la raíz cuadrada. Entonces, B va a ser igual a la raíz de 232.500. Entonces, escribimos 232.500 y su raíz es de 482. Por lo tanto, B vale 482.1. ¿Sale? Esto en kilómetros. Y entonces, este valor que tenemos aquí es precisamente el valor que va acá arriba. Entonces ya lo podemos poner aquí, lo ponemos en verde para que quede distinguido, que ya lo calculamos.
El valor de B es de 482.1 kilómetros. ¿Sale? Y listo.